Hola, en el presente vídeo os hablaré de las razones trigonométricas. Para empezar, podemos preguntarnos qué significa trigonometría. El significado etimológico de trigonometría es la medición de triángulos. Deriva de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que es medida. Es la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Hasta ahora conocemos resultados que nos relacionan la medida de los lados de un triángulo, como en el caso de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Y también conocemos las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Por cierto, la demostración gráfica de esto es muy sencilla. Veámosla. Consideremos un triángulo cualquiera de ángulos alfa, beta y gamma. Sobre un lado de este triángulo vamos a trazar una recta y sobre el vértice opuesto vamos a hacer una recta paralela a esta primera. Así nos fijamos y tenemos que este ángulo es el mismo que alfa, puesto que comparten esta recta y está trazado sobre rectas paralelas. De la misma forma nos podemos preguntar cuánto mide este ángulo. Y al tratarse de un ángulo formado por esta recta y ser estas dos rectas paralelas, todos habréis adivinado que ese ángulo también tiene la misma amplitud que beta. Por tanto, si consideramos la suma de alfa más gamma más beta, lo que obtenemos es un ángulo llano. Un ángulo llano que todo el mundo sabe que mide 180 grados. Así, de esta forma, vemos que alfa más gamma más beta es 180 grados. Es decir, que la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera siempre mide 180 grados. Pero en principio, parece poco razonable poder relacionar medidas de los ángulos de un triángulo con la de sus lados. Bien, pues de eso se van a encargar las razones trigonométricas. Así, partiendo de este triángulo rectángulo, definamos las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa. El seno del ángulo alfa se define como el cateto opuesto partido la hipotenusa. En este caso, el ángulo alfa está aquí, pues el cateto opuesto le hemos dado el valor de i y la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, es h, así que es i partido por h. Pero conviene saberse la definición de cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno del ángulo alfa se define como el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Estando alfa aquí, el cateto contiguo es el que está junto a él, que hemos llamado x, y la hipotenusa vuelve a ser h. Así, de esta forma, el coseno de alfa es x partido por h, aunque repito que es importante conocer la definición de cateto contiguo partido hipotenusa, más que pensar en las letras que hemos designado para este caso. Otra de las razones trigonométricas es la tangente del ángulo alfa. Así, la tangente de alfa se define como el cateto opuesto partido el cateto contiguo. En el caso de nuestro triángulo, estando alfa aquí, el cateto opuesto es y y el cateto contiguo es x. Aunque las razones trigonométricas más importantes son seno, coseno y tangente, existen también las razones inversas a estas, que se llaman cosecante, secante y cotangente. Así, la definición de la cosecante de un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo es hipotenusa partido el cateto opuesto. La definición de la secante del ángulo alfa es hipotenusa partido el cateto contiguo y la cotangente el cateto contiguo partido el cateto opuesto. Haciendo uso de la definición de las distintas razones trigonométricas, podemos ver cómo se establecen unas relaciones entre ellas. Así, la cosecante de un ángulo alfa es 1 partido el seno de alfa. La secante de un ángulo es 1 partido el coseno del ángulo y la cotangente es la inversa de la tangente.
Asimismo, podemos ver que la tangente de un ángulo cualquiera es igual al seno del ángulo partido el coseno del ángulo. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, también se puede ver como el coseno de un ángulo partido el seno del mismo ángulo. Por lo tanto, si tenemos este triángulo pitagórico, es decir, un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 unidades y la hipotenusa 5, el seno de este ángulo agudo, que recordamos que se definía como el cateto opuesto partido de la hipotenusa, en este caso será de 3/5. El coseno, que recordamos que era el cateto contiguo partido de la hipotenusa, pues 4 partido por 5. Y la tangente, que era el cateto opuesto partido el cateto contiguo, en este caso sería 3/4. Para calcular las razones inversas, es decir, la cosecante, la secante y la cotangente, lo mejor es hacer las inversas de las primeras, es decir, la cosecante de alfa es la inversa del seno, es decir, 5/3, la secante, que es la inversa del coseno, es decir, que vale 4/5, y la cotangente del ángulo alfa, que es la inversa de la tangente, es en este caso 4/3. También podríamos verlo como que la cosecante en este caso es la hipotenusa partido el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa partido el cateto contiguo y la cotangente el cateto contiguo partido el cateto opuesto. Para ir finalizando el vídeo, calcularemos las razones trigonométricas de algunos ángulos conocidos. Partiremos por calcular las razones trigonométricas de 45 grados, partiendo para ello de un triángulo rectángulo isósceles. Aquí tenemos representado un triángulo rectángulo que es isósceles, puesto que los dos catetos son iguales de longitud L, que le hemos dicho, y al ser isósceles también los dos ángulos que tienen que sumar 90 grados, pues cada uno de ellos mide 45 grados. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa podemos ver que mide la raíz cuadrada de 2 por la longitud de los catetos, por L. Así, podemos calcular el seno del ángulo 45 como el cateto opuesto L partido de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2 por L, y simplificando la fracción nos queda 1 partido raíz cuadrada de 2. En este caso, racionalizando, nos queda raíz cuadrada de 2 partido por 2. Si calculamos el coseno de 45, que es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, vemos como nos sale exactamente lo mismo. L partido raíz cuadrada de 2, L, y simplificando 1 partido raíz cuadrada de 2 y racionalizando raíz cuadrada de 2 partido por 2. Y calcularemos también la tangente de 45, que sabemos que por definición es cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, L entre L, que es 1. También podríamos haberlo visto como que es el seno de 45 partido el coseno de 45, que al tener el mismo valor, evidentemente nos sale lo mismo, es decir, 1. Basta calcular estas tres razones trigonométricas, puesto que las otras tres son las inversas de estas. Por lo tanto, si conocemos que el seno de 45 es raíz cuadrada de 2 partido por 2, el coseno de 45 también es raíz cuadrada de 2 partido por 2 y que la tangente de 45 es 1, nos basta para conocer las razones trigonométricas del ángulo 45. Para calcular las razones trigonométricas de los ángulos 30 y 60 grados, vamos a partir de un triángulo equilátero de lado L. Un triángulo equilátero de lado L que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Todos ellos miden 60 grados. Vamos a dividir el triángulo equilátero en dos triángulos iguales, dos triángulos rectángulos. Así, este ángulo de aquí arriba está dividido por la mitad y mide 30 grados. Y este lado también mide la mitad de este, es decir, L medios. Vamos a llamar a este cateto A, de altura de este triángulo. Vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular A en función del lado del triángulo. Entonces, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, L al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Calculando L cuadrado partido por 4, despejamos a cuadrado y nos queda que es L cuadrado menos L cuadrado cuartos, y operando al final tenemos que A, este cateto de aquí,
mide la raíz cuadrada de 3 por L partido por 2. Así vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo 30. Teniendo en cuenta que A vale raíz cuadrada de 3 por L partido por 2. Bien, pues el seno de 30, que es el cateto opuesto partido la hipotenusa, es L medios partido por L. Simplificando las L's queda que el seno de 30 es un medio. El coseno de 30 es el cateto contiguo partido la hipotenusa, es decir, A, que valía raíz de 3, por L partido de 2, todo ello partido por la hipotenusa, que es L, y simplificando, la L se simplifica con la L y queda raíz cuadrada de 3 partido por 2. Y la tangente de 30, que es cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, L medios partido la raíz cuadrada de 3 por L partido 2, si operamos este cociente, lo que nos queda es 2L partido por 2 raíz cuadrada de 3 por L, simplificamos el 2 y la L y nos queda 1 partido de raíz cuadrada de 3, que racionalizando lo que tenemos es la raíz cuadrada de 3 partido por 3. Por último, y partiendo de la misma situación anterior del triángulo rectángulo, que era la mitad del triángulo equilátero, vamos a calcular las razones trigonométricas de 60 grados. Si ahora nos fijamos en este ángulo de 60 grados y queremos calcular el seno de 60, sabemos que es cateto opuesto partido hipotenusa, es decir, A, que valía la raíz cuadrada de 3 por L partido por 2, dividido la hipotenusa, que era L, y simplificando la L nos queda raíz cuadrada de 3 partido por 2. El coseno de 60, que es cateto contiguo partido hipotenusa, es L medio partido por L, que simplificando las L's queda un medio. Y por último, la tangente de 60, que es cateto opuesto A partido cateto contiguo L medios, como sabemos que A valía raíz cuadrada de 3 por L partido por 2 y el cateto contiguo L medios, operando este castillo, lo que nos queda es 2 raíz cuadrada de 3 por L, es decir, producto de extremos, entre producto de medio, es decir, entre 2L. El 2 y el 2 se simplifican, la L con la L se simplifica y queda que la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Resumiendo, las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60 que debemos conocer son las siguientes. El seno de 30 es un medio, el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2 y la tangente, que sabemos que es seno partido por coseno, es raíz cuadrada de 3 partido por 3. Con respecto a las razones de 45, el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, raíz cuadrada de 2 partido por 2, y la tangente obviamente es 1. Y así el seno de 60, raíz de 3 partido por 2, el coseno de 60 vale un medio y la tangente de 60 es raíz de 3. Esto es todo en cuanto a las razones trigonométricas de ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Espero que os haya servido el vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.